Hola, ¿cómo les va? Buen día, buena tarde, buena noche, depende de dónde nos estén mirando. Soy Susi Proni, referente de Quilmes, secretaria general de la Unidad Básica Evita Capitana. Y bueno, hoy estamos en nuestro programa número 3, en una fecha muy importante para todos los peronistas y para todas las personas del mundo. Porque hoy es el natalicio de una mujer que hizo historia, de una mujer que marcó tendencia en la Argentina y en especial en las mujeres. En todos, pero en especial en nosotras, la que nos otorgó la posibilidad de tener voto y a partir de tener voto, tener voz y voto. Y sí, no es nada más ni nada menos que nuestra querida y maravillosa Evita, nuestra abanderada de los humildes, nuestra guía espiritual. Así que este programa va a ir dedicado especialmente a ella, que fue una mujer que marcó historia a nivel mundial. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos acá en la Unidad Básica Evita Capitana en un día muy especial para nosotros y para todos los compañeros, 7 de mayo. Se cumplen 106 años del natalicio de María Eva Duarte de Perón, nuestra jefa espiritual. Nos pareció una muy buena forma de recordarla, recorrer una línea de tiempo a lo largo de su vida y su obra, tanto arrancando desde sus sueños, desde sus inicios, de dónde arrancó su concepción de la injusticia, de lo que la patria necesitaba, de lo que el otro necesitaba, de lo que era el prójimo. Y de ahí llegar a lo que fue la llegada de Perón a su vida o la llegada de Evita a la vida de Perón y el resto de su historia, claramente. Estamos acá con un compañero de la rama sindical, dirigente sindical, Hernán Ledesma. Muy buenas tardes. Bueno, gracias Ceci por la invitación, gracias a los compañeros que están en el control, gracias a Susi que hoy no pudo estar presente, pero bueno, estamos bancando acá este día miércoles, como decía bien Ceci, recordando a nuestra jefa espiritual, en un día que siempre nos emociona, porque justamente es la que nos trajo la emoción, el corazón al movimiento, y es muy sensible para todos recordarla en sus obras, en su persona. Y ahora cuando Ceci se ponga a relatar cómo fue el recorrido de su vida, de esta compañera que conoció la pobreza desde su infancia, desde su niñez, y ya de grande luchó contra las injusticias sociales de una manera que nunca volvimos a ver en nuestro país, y creo que en el mundo no se vio una persona con el corazón dedicada a los que menos tienen y a dar esa contención de familia, de hogar que se quedaba ella desde su fundación para todas las personas que lo necesiten. Así que estaría bueno de darle las palabras a Ceci para que empiece con su relato. Bueno, primero lo primero. Antes de ser Evita, fue Cholita. Pasó su infancia en Los Toldos y luego en Junín, donde nació. Hay una anécdota que a mí me encanta, que lo cuenta su hermana. Voy a leer el recorte. Es sobre Reyes Magos. Ella nació y creció en un contexto de carencia. De ahí es donde aprende el concepto de la injusticia, después puede ponerlo en palabras. La anécdota es de Reyes Magos. Creo que ella tenía 8 o 9 años. Ella pide una muñeca que en ese entonces se decía de tamaño natural, que vendría a ser de su estatura, digamos. Fue como soñando, supuesto era una niña, y dice que se durmió sin mucha esperanza, pero a mí la historia me encanta. La noche de aquel lejano 5 de enero durmió sin reposo. Seguramente el corazón le latía con fuerza. A la mañana corrió en busca de sus zapatos dejados en la ventana y la vio. Quizá le habrá producido el asombro de una aparición. Era altísima, realmente bella, pero tenía una pierna rota.
Mamá le explicó enseguida que la muñeca se había caído de uno de los camellos y de ahí su mutilación. Lo que no le explicó nuestra madre es que había adquirido la muñeca casi por nada, solo unas monedas, justamente a causa de esa rotura. Pero le dijo que los reyes se la habían traído para que la cuidara. Una misión dulcísima. Le bastó oír esas palabras para desbordar en un acto de una piedad llena de ternura, una piedad que buscaba todas las formas de su expresión. No sabía qué hacer para que en su alma de juguete la muñeca se sintiera compensada de su desgracia. Le hablaba, le sonreía, le quería más que si hubiese estado sana. Eso ya... La verdad que no conocía esta historia de la muñeca y te escucho y me hizo acordar por ahí a los que somos más grandes. Sé de qué muñecas están hablando, eran de cerámicas. Por lo general se rompían mucho porque justamente el material era muy frágil y recuerdo en la casa de mi abuela muñecas de mi vieja de ese tipo de cerámicas que siempre tenían los ojos, le faltaban los ojos, pero eran como muy empilchadas con vestiditos. Recuerdo a mi vieja hacerle vestidos a ese tipo de muñecas y como vos decís, tenía la altura de una nena de 6 años, ponele, ¿viste? Era una muñeca de 1 metro de alto podían ser. La verdad que me hizo recordar a esas muñecas que había en la casa de mi abuela. Muy linda la historia, la verdad que Sí, está bueno rescatar eso, esa parte de... sí. Ya tenía un corazón que se notaba. También era muy soñadora. Cuentan mucho que le encantaba maquillarse, le encantaba jugar, le encantaba actuar. Hacía como mini obras de teatro para su familia. Tenía ángel. Eso es lo que dice la gente que la veía. Bastante muy importante. Algo que tenés que siempre lo hablamos es que en la fecha de Reyes era muy importante porque, no quiero deschavarme con la edad, pero antes no existía, los chicos no esperábamos a Papá Noel. Creo que los que tengan más o menos mi edad van a estar pensando, van a estar diciendo lo mismo, porque la fiesta que se esperaba de regalos era Reyes. El Papá Noel vino mucho después, los años, yo estoy hablando de años 70, comienzo de 80, no estaba instalado Papá Noel y la fecha de los niños que se esperaba era Reyes Magos, justamente. Nada, me hizo acordar un montón. Y vos me preguntabas sobre esta anécdota que yo te decía de mi abuela. Mi abuela quedó viuda de joven y la Fundación Evita ayudó, digamos, no sé si vos conocés las máquinas de coser, la Singer. He escuchado, Bueno, sí. la Fundación Evita no solo ayudaba a los chicos, a las madres, a las familias, con alguna necesidad que lo pueda tapar, sino que también le proveía un medio para subsistir, digamos, ¿viste? En el caso fue una máquina de coser que permitió a mi abuela mantener a mi vieja y a mi tío. Estamos hablando de la zona de Avellaneda, la zona barraquera de Avellaneda, muy pegado al riachuelo, donde había una presencia, más allá de que Avellaneda siempre se le identificó como un distrito radical, pero la presencia trabajadora era indudablemente peronista. Mi abuelo también era trabajador de un frigorífico de La Negra, que ya no existe más, pero siempre me gusta andar por esos lados de Avellaneda y recordar esta época tan linda de la Argentina que éramos, quizás no había tantos lujos, pero se notaba esa impronta trabajadora y que con nada, con una muñeca rota, ya hiciste a un niño disfrutar del Día de Reyes. Algo más que me gustaría destacar es que cuentan mucho también que a ella le encantaba la poesía, le encantaba leer biografías de gente y mujeres importantes, y que ella después cuenta que ella sentía la necesidad de declamar, como que tenía que decir algo importante y lo sabía desde retoño, por así decirlo. Más para su adolescencia, ella
elige jugársela por sus sueños y venir para Buenos Aires. Acá tengo el fragmento de la carta que le deja a su madre. Querida mamá, apenas acabo de partir y ya empiezo a sentirme lejos. Lejos de los toldos, de Chicha, de Juancito y de vos, Blanquita, Elisa. Son todos sus hermanos y bueno, su madre. Sin embargo, me siento feliz. Vos sabés cuánto soñé con este viaje desde chiquita. Vos sabés. Te mando un beso y un abrazo fuerte. Cholita. Ella va y audiciona para la radio, después va, viene, después va y se queda. Se queda comiendo galletitas y a mate, o a mate cocido, o a té. Se arriesga verdaderamente. Luego empieza a tener pequeñas apariciones, pequeños trabajos con sueldos paupérrimos, por supuesto, pero todo en pos de seguir y seguir, porque encima llega en un contexto de crisis, eso también. Y ahí se va haciendo su carrera, va armando de a poco sus contactos, va ganando algún que otro pequeño enemigo, pero ya se veía que ella algo tenía. Y sobre todo algo refrescante, que cuando uno ve los recortes de los diarios, que luego empieza a aparecer en las revistas, muy a poco, la describen como algo fresco, como que ella traía algo suyo y propiamente suyo. Empieza a hacerse una marca. Luego aparece en la tapa de una revista muy importante, que eso también le da pie a meterse un poquito más al cine, a hacer una carrera radial, que eso era muy importante en ese entonces. Cuando ella consagra su nombre, consigue un programa preparado para ella. En el prime time, digamos, en la hora en donde más oyentes había, en una radio muy conocida en Buenos Aires, y elige que sea sobre mujeres ilustres, en la piel de las mujeres ilustres. Habla desde primera persona, narra las biografías de mujeres de todos los rincones del mundo, tanto latinoamericanas como hasta de Taiwán, verdaderamente. Acá tengo un recorte de cómo definía ella la naturaleza del programa o a qué apuntaba. Recordemos que era súper joven todavía y todavía Eva Duarte. Desdeño la frivolidad y me enternezco al notar Desdeño la frivolidad y me enternezco al notar piedad en los hombres y en las cosas. La máxima satisfacción mía, como mujer y como actriz, sería la de tender mi mano a todos aquellos que llevan dentro de sí la llama de una fe en algo o en alguien, y en aquellos que alientan una esperanza. Mis heroínas son así, en todo momento, documentos vivos de la realidad. Sobre la faz un poco absurda de la novela radial, prefiero la biografía donde está el testimonio de algo que se llamó mujer, y que amó, sufrió y vivió, no importa el lugar, ni el tiempo, ni la distancia. Amigas, he cerrado otro capítulo de mis confidencias, y espero que en todas ustedes no habrá caído en vano, sabiendo que en Evita Duarte está la mejor compañera de todas ustedes. Ya se nombra como compañera, muy importante. Y ya recién estábamos hablando de un artista, no tenía un perfil político, claro, más allá de que lo tiene en esas palabras, pero todavía no estaba en su cabeza hacer la carrera que hizo luego. Claro. Ella apenas estaba con Estelares de Cine y que armando toda su carrera artística. En medio de eso pasa el terremoto de San Juan, en el 44, que ahí es cuando se cruzan los caminos de Eva y de Juan Perón. Perón se embarca, él estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí se embarca a ayudar. Ellos no buscan ayuda en la sociedad de beneficencia, sino llaman a las personalidades a que hagan una colecta. Eva fue de las primeras que salió, fue de las que eligió ponerse a disposición también y decidió acercarse a Perón. De él ya se escuchaba, él ya estaba teniendo papeles importantes. Y algo que ella y después él también dicen es que el peronismo empieza a nacer ahí, cuando el obrero empieza a sentirse representado, ahí escuchado, donde empiezan a obrar por su bien, por el bien patrio.
sin perder ningún eje, sin perder el eje del patrón, sin perder el eje estatal. En el Luna Park se cruzan. Y ella le pide a Perón una misión, pero se presenta y presenta todo lo que ya traía consigo. Y realmente ahí es cuando Perón queda embelesado, o sea, son sus palabras, verdaderamente. Él encuentra ahí una compañera. Queda este espacio, ¿querés agregar algo? No, está bien. Te puedo agregar porque una vez escuché por qué el general Perón, como una forma de cuestionar, decían por qué recurrió a la colecta popular y no a las arcas del Estado para poder ayudar a los compatriotas que estaban sufriendo esta tragedia en San Juan. Y según dicen, no son palabras de Perón, pero que él también con esa colecta buscaba la solidaridad del pueblo argentino, resaltarla en un programa como había antes, que duraban 12 horas, o esos teletón que hay con los teléfonos que piden colaboraciones, no en ese entonces, pero se lo vio posteriormente con otras tragedias o con algún evento que se necesita de solidaridad. Y yo creo que cuando vos nombrás la palabra estatal, es justamente Perón, una apreciación mía, decide voluntariamente no alejar al Estado, porque todo el ejército estaba abocado a ayudar a las víctimas, pero sí convocar al pueblo argentino a dar una mano a estos compatriotas que estaban sufriendo este terremoto, esta desgracia. Creo que también ese es un signo de ver a una persona que busca la solidaridad, y creo que ahí conecta con lo que vos venís contando de Eva, con con ese espíritu, digamos, La vocación que traía. Esa vocación, claro, de necesidad, de cosas no cumplidas, digamos, desde su infancia. Y creo que conecta, y creo que la solidaridad es lo que los conecta a los dos. Te repito, es una apreciación mía. Pero bueno, te dejo que sigas con otra. Y ahí empieza a formarse Eva Perón, como tal. A Perón, bueno, lo cuestionaban, él venía de un entorno militar, lo cuestionaban, pero ni siquiera tiene relevancia porque él eligió y ella demostró. Y algo que tampoco se sabe mucho es que ella, desde su posición radial y la exposición que tenía en general, le hace campaña, le da lugar en la radio, creo, no sé si le da honorario inclusive, y empieza a hacerle bombo también. Y aún así ella no toma ningún rol político. Ahí empieza a realizarse el peronismo verdaderamente. Después él sigue demostrando, siguen empezando todas esas políticas. Estamos hablando más o menos del... Y el terremoto fue en el 44, pero la tarea de Perón ya arrancó en la Secretaría de Trabajo y Previsión un año antes aproximadamente, donde se encarga de promulgar la ley del peón rural, que creo que es fundamental, y donde se empiezan a ver las conquistas laborales. No tanto conquistas, sino una posición del Estado en defender al trabajador, a los derechos de los trabajadores. Pensá que veníamos de una explotación laboral extrema, veníamos de la década infame, lo que se llama una década nefasta, eran unas democracias raras porque el voto era calificado, la mujer no votaba, el trabajador había venido en su mayoría del interior a trabajar a los frigoríficos, a las diferentes industrias que se estaban levantando en el país, en la capital, y es ahí donde nacen los barrios populares, con muchas necesidades, pero el trabajador estaba en un plano no secundario, sino
terciario, era gente que moría en los lugares de trabajo y se la reemplazaba automáticamente por otro trabajador, y había cientos de trabajadores en las puertas de las fábricas buscando trabajo. Entonces yo creo que ahí es donde empieza a tomar relevancia. Es una frase muy buena, no sé si me la voy a acordar textual, pero Perón decía que anterior a él muchos prometían y no hacían. Él decidió hacer al revés, él decidió hacer antes que prometer, pues era mejor que decir es realizar, mejor que prometer es realizar. Claro. Entonces ahí es donde empezó a tomar relevancia como un conductor de la clase trabajadora. Por eso se le asocia al laborismo, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero sí se le asocia al laborismo italiano, a cómo pudo abrazar las diferentes corrientes de luchas de trabajadores al ver a un funcionario, más allá de que era militar, que se preocupe por su pueblo trabajador, hizo la diferencia total en esa época, y ahí es como fue que el pueblo también le dio su amor a una persona que estaba cuidando Claro. a los trabajadores del pueblo. Vuelvo un poquito para atrás. Sí. Y antes de la presidencia ocurre el 17 de octubre, que Perón se vuelve una amenaza para los poderosos, y Eva a su lado se prepara para lo peor, se preparan para resistir, o sea, entre ellos. ¿Sí? La noche que se lo llevan, Eva queda destrozada, no sabe si está vivo, si está muerto. Después se sabe estaba en la isla Martín García. Claro, y recién ahí se puede comunicar con ella, pero ella arranca a salir a la calle, a pedir ayuda, a golpear las puertas. La gente ya a Perón lo conocía y lo respetaba mucho, y se empieza a armar el tumulto. Ella se describe a sí misma como que estuvo ahí empujando. La impulsora. Algo que a mí me gustaría destacar también fueron 8 días antes del 17 de octubre, entre la captura de Perón y bueno, su liberación a manos del pueblo, a pedido del pueblo. A pedido. Claro. De lo que vivió ella en el medio. Desde que Perón se fue hasta que el pueblo lo reconquistó, para él y para mí, mis días fueron jornadas de dolor y fiebre. Me largué a la calle buscando a los amigos que podían hacer todavía alguna cosa por él. Fui así, de puerta en puerta. En ese penoso e incesante caminar sentía arder mi corazón la llama de su incendio, que quemaba mi absoluta pequeñez. Nunca me sentí, lo digo de verdad, tan pequeña, tan poca cosa como en aquellos 8 días memorables. Anduve por todos los barrios de la gran ciudad. Desde entonces conozco todo el muestrario de corazones que laten bajo el cielo de mi patria. A medida que iba descendiendo desde los barrios orgullosos y ricos a los pobres y humildes, las puertas se iban abriendo generosamente y con más cordialidad. Arriba conocí únicamente corazones fríos, calculadores, prudentes, corazones de hombres comunes, incapaces de pensar o hacer nada extraordinario, corazones cuyo contacto me dio náuseas, asco y vergüenza. Esto fue lo peor de mi calvario por la gran ciudad. La cobardía de los hombres que pudieron hacer algo y no lo hicieron, lavándose las manos como Pilatos. Y acá hay algo que no mucha gente sabe, que a ella un tumulto, la gente la golpea en ese interín de días. Cuando un grupo de cobardes me denunció, pero retomo de vuelta, hasta Pilatos, me dolió más que los bárbaros puñetazos que me dieron cuando un grupo de cobardes me denunció gritando, ¡esa es Evita! Estos golpes, en cambio, me hicieron bien. Por cada golpe me parecía morir, y sin embargo a cada golpe me sentía nacer. Algo rudo, pero al mismo tiempo inefable, fue aquel bautismo de dolor que me purificó de toda duda y toda cobardía. Eso pasa en medio de todo. Luego llega el 17 de octubre y el primer día maravilloso del ahora sí peronismo. Los descamisados colman la Plaza de Mayo y llegan para quedarse. Perón y Eva después se casan. Eso es el 17 de octubre, se casan el 22 por civil y el 10 de diciembre por iglesia. Después
Después hay otro recorte de... La mayoría de los hombres que rodeaban entonces a Perón creyeron que yo no era más que una simple aventurera, mediocres al fin. Ellos no habían sabido sentir como yo quemando mi alma el fuego de Perón, de su grandeza y de su bondad, de sus sueños y de sus ideales. Ellos creyeron que yo calculaba con Perón, porque medían mi vida con la vara pequeña de sus almas. Yo los conocí de cerca, uno por uno. Después casi todos lo traicionaron a Perón. Algunos ese octubre de 1945, otros más tarde. Y me di el gusto de insultarlos de frente, gritándoles en la cara la deslealtad y el deshonor con que procedían, combatiéndolos hasta probar la falta de sus procedimientos y de sus intenciones. Tenía todo bastante claro ya. Después llega la campaña electoral, recorren todos los rincones del país en un tren que le pusieron el descamisado, que el descamisado nace el 17 de octubre, como termina. Termina la campaña ya en 1946, el 24 de febrero triunfa la fórmula Perón-Quijano y en junio del corriente asume. Eva ahí da su primer discurso, su primer discurso político. No diría que nace su ser político ahí, porque ya venía hace rato, y se dirige sobre todo a las mujeres, pero porque ellas, más allá de que todavía no podían votar, eran parte de los hogares peronistas, eran parte vital y estuvieron acompañando, y ella lo vio tanto en la gira de campaña que tuvieron en todo el país, de toda la gente con la que estuvieron hablando, que si algo se sabe de Perón y Eva es que muchos tienen anécdotas o se fueron con anécdotas de que se podía, como algo que se me viene justo ahora a la cabeza es la anécdota de Facundo Cabral. Estaba pensando justo en esa. Que le hace una seña, que viaja es un muy buen video, yo lo recomiendo mucho, dura 15 minutos más o menos, 15, 16 minutos de toda su anécdota, de que él se va de su casa también, una familia muy carenciada, su madre sola, y va buscando suerte porque escucha que hay alguien que ayuda a los pobres. Claro. Le hace señas al auto de Perón. Perón dice que frenen. Fue en La Plata esto, era muy temprano. Y él se acerca, Perón le pregunta qué quería decirle, y él le pregunta, ¿hay trabajo? Que ahí es cuando Eva se asoma y le dice, trabajo siempre hay. Y se pone feliz por la pregunta misma, de que ella ya venía con... Bueno, justo acá se hace una mezcla de los temas. Antes, la ayuda social como tal pasaba por las manos de las damas de beneficencia. Exacto, sí. Que Eva sabía desde muy pequeña que eso era limosna y no tiene absolutamente nada que ver con la justicia social, y fue algo que quiso dejar muy en claro en sus primeros pasos en la política. Ella se vuelve primera dama y a las damas de beneficencia eso no les gusta un carajo, propiamente dicho. Hay un recorte de una película en donde representan una de estas escenas. Ahí sí te pido que agregues el videito ese de 3 minutos. El video de la película donde ella le dice que llegan las viejas que están cagadas en plata y le dicen, no, mi limosna no, me voy a hacer cargo yo. Y ahí es que empieza propiamente la fundación. Cuando se corta con esta situación limosnera, la verdad, empieza a dar los primeros pasos lo que termina siendo la Fundación Evita, que nace con una caja que la tarasca la pone Perón, y después empieza a hacer aportes la misma gente. Según el acta de creación de la institución, la obra de Evita tenía como finalidad: A. Prestar ayuda pecuniaria o en especie, facilitar elementos de trabajo,
otorgar becas para estudios universitarios y especializados a toda persona que carezca de recursos que así lo solicite y que, a juicio de la fundadora, merezca ser otorgado. Con esto de la fundadora, ella por supuesto tenía muchísimos asistentes y toda la gente que terminó siendo asistida por la fundación habla bien hasta de esas personas. Estaban realmente capacitadas y comprometidas, claro, con la causa. Merezca ser otorgado. B. Construir viviendas para su adjudicación a familias indigentes. También había familias que vivían en condiciones muy precarias, que ella misma cuenta en una pequeña habitación o compartiendo un colchón o sí, directamente sin techo. C. Crear y o construir establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos o de descanso y o cualesquiera otros que permitan una mejor satisfacción de los elevados fines que persigue la institución. Acá entran muchas cosas, los hogares escuela, los hogares para jubilados, bueno, todos los hospitales, escuelas técnicas que se empiezan a hacer, que encima estaban hechas con cariño, que mucha gente, había ya, por supuesto, gorilas en ese entonces, que pensaban que era mucho lujo para los pobres. Esa palabra. O sea, había una frase que decía, porque muchos departamentos o casas se entregaban con piso de madera, con parquet. Y yo me he cansado de escuchar la frase, levantaban los pisos de madera para hacer asado. Pero bueno, es como decís vos, ese antiperonismo, antipopular que veía en esos beneficios que daba la fundación y el gobierno, veían que no era merecedor de ese bienestar. Porque como vos nombrabas el plan de vivienda, siempre me acuerdo la frase de Guillermo que decía que Eva no entregaba viviendas, entregaba hogares, que era no solo la casa, sino el calor de hogar, porque le enseñaba a las mujeres también a sostener ese hogar, a darle olor a comida. Me acuerdo que siempre lo dice y siempre me quedó esa frase de Guillermo, porque era así, era el hogar te daba la vivienda, pero no solo la vivienda. Te daban los guardapolvos para los chicos, la dignidad de tener un trabajo. Era todo un contexto de no solo una casa X. Nada, eso. Nada, perfecto. Sí. La dignidad, dignificar al... Tal cual. El ítem D, construir establecimientos benéficos de cualquier índole, los que podrán ser transferidos con o sin cargo al Estado nacional, provincial o municipal, que no quede solo a manos de la Fundación, que eso también estaba muy bien, la articulación estatal. Propender, contribuir o colaborar con todos los medios a su alcance a la realización de obras de interés general que tiendan a satisfacer las necesidades esenciales para una vida digna de las clases sociales menos favorecidas. Y con esa idea de modus operandi se larga toda la obra de Eva, que ella arranca en una oficina pequeña que le queda cortísima, lo habla con Perón y Perón le dice, andate a mi oficina de la que era en ese entonces antes su oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ahí arranca una carrera que la verdad ella se dormía tarde, se levantaba temprano, estaba ahí todo el día, recibía a todo el mundo, a los sindicatos mismos, a la gente que tenía pedidos, llegaban cartas de todos lados que la leían en un momento, tuvo que ser ayudada a que las lean y se haga algún grado de urgencia, pero se respondía como se podía a todas y a cada una. Ahí es cuando llegan las máquinas, ahí es cuando llegan los juguetes, cuando llega inclusive la sidra y el pan dulce para Navidad y Año Nuevo, que son cosas que el pueblo jamás había vivido. Ellas, la gira en Europa, la describen como un arcoíris de amor y paz.
esa es la descripción que le da lo que le dan los medios, que le da la gente, que como decía, tuvo mucha respuesta de los mismos pueblos ajenos al nuestro. Ella, así como estaba en cenas protocolares y con los más altos rangos, iba a los barrios carenciados de otros lugares. Eso que decías de los barcos, con el gobierno articulaban de proveerlos y de darles pagarés, porque ellos también estaban saliendo de crisis económicas. Sí, de la guerra. Claro. De la Segunda Guerra. Yeah. Y la gente la estaba sufriendo mucho. El peronismo es para todos los pueblos del mundo y ella lo quiso dejar en claro. Llegó a todos los rincones, en todos los rincones la conocen. Cuando ella vuelve, pasa lo del voto femenino, que ya se venía laburando muchísimo, pero ahí se consolida el Partido Peronista Femenino, que eso también es más allá del voto, el Partido Peronista Femenino es una obra tan adelantada a su tiempo. El Partido Peronista Femenino ocupaba un 33% de rol estatal o político y otro 33% tenía el poder sindical, ¿puede ser? Exacto, porque era así como se distribuía las listas, eran 33, 33, 33. 33 de compañeras, 33 compañeros, 33 compañeros, quiero decir, técnicos, profesionales, la rama femenina, otro 33, y la rama sindical trabajadora, el otro 33. Así se conformaban las listas, ejemplarmente. Habría que volver a algún momento a hacer lo mismo. A Eva se la destaca mucho por esta labor y se cree que fue una figura, una mujer figura y el voto femenino y pero me parece muy importante resaltar que ella... Dejé pasar la moto. Arranco de vuelta porque igual me había trabado al principio. Dale. Una aclaración personal que me gustaría hacer mucho es que Eva es un icono femenino, pero ella era más grande que los tipos. Tipo, no es que ella llegó y fue la mejor de las mujeres, era mejor que los tipos. Eso hace falta también dejarlo en claro, porque más allá del voto femenino fueron avances increíbles. Antes no le daban ese lugar a una mujer porque la creían incapaz de ocuparlo y marcó un hito. Yo tengo un escrito que fue para el 8 de marzo. Primero arrancaba por el lado de que algunos dicen que Eva Perón no era feminista, era una mujer tradicional y ella no se definía como feminista y por supuesto que está perfecto, porque su labor pasaba por otro lado, más allá de cualquier título. En lo absoluto, un recorte podría ponerse enfrente de toda su obra. No es tan sencillo. Leo una parte. Eva vivió por y para equilibrar una balanza que encontró maniatada, para pagar una deuda que ella no contrajo y aún así sufrió. Evita era por y para los trabajadores, para los niños, para los desposeídos y para las mujeres. Alguno de estos grupos es... perdón. De vuelta. ¿Arranco de vuelta? Sí. Arranco de vuelta. Eva vivió por y para equilibrar una balanza que encontró maniatada, para pagar una deuda que ella no contrajo y aún así sufrió. Evita era por y para los trabajadores, para los niños, para los desposeídos y para las mujeres. ¿Alguno de estos grupos es, en calidad humana, menos? No. En cambio, tenemos que pensar qué factor tienen en común: la injusticia. La injusticia de no tener voz, la injusticia de dar y no recibir, la injusticia de mantener al mundo andando y quedar abajo del tarro, la injusticia de merecer, del hambre no saciada, la injusticia de lo que pudo ser, de lo que debería ser y no fue, la injusticia del dolor, del cansancio,
de ser una alfombra, de recibir migajas, de no poder ser y de sí ser merecedora de bajezas, no solo discriminatorias y nada más, sino inhumanas, insultantes, denigrantes e infartantes, que tanto aquí como en el mundo hoy no se han detenido del todo. Eva desde el primer momento de su vida lo supo y en su propia lucha se reconoció, antes que todo, mujer. Después de todo, de allí venía la fuerza, y de allí venía su poder de creación, su intuición, su necesidad de ponerse enfrente del más pequeño y dar la voz de alto. Ser compañera fiel, leal y apasionada. El deseo de trabajar como cualquier otro, de ganarse el pan, de mantener la máquina andando, de sembrar. De por qué no tener una familia y hacer un hogar. Aprendió a ser mujer sin necesidad de ser otro hombre más, pero reconociendo cómo históricamente le tocó un papel menor sin que nadie quiera reconocer el peso que realmente tenía y el peso que aguantaba en sus hombros. La violencia e insensatez de la que la volvían víctima, el mito despreciador del que era protagonista. Que le devuelvan el derecho a poder hacer algo por el pueblo al que daban a luz y les era descartado. Evita siempre estuvo y estará con nosotros, con nosotras, siempre jugará para este lado de la cancha, como justicialista, como peronista, como compañera y como hermana. Dedicó su tiempo y voz a avisarle a los demás que lo común debía volverse raro, a devolvernos lo que siempre fue nuestro, lo que era un derecho desde el nacimiento, voz, voto, ser un integrante más de la sociedad, a reclamar nuestra vida como queramos vivirla, a ocupar el lugar que queramos, con la máxima distinción si así nos correspondiese, fuertes, presentes y con un fuego inagotable. En nuestro caso, con algo que... Hijo de puta, de la moto, perdón. En nuestro caso, con algo que nosotras tenemos y el mundo necesita desesperadamente, que nos necesita cada vez pisando con más estruendo, aunque incomode a quienes ya no tienen justificación en su atraso, trayendo paz para que la guerra no nos arranque las raíces. Ni Evita ni nosotras, ni ninguno de nosotros somos la costilla. Somos un cuerpo entero, una alma entera, un trabajo que hacer, un legado que dejar, una vida que vivir. Somos y eso alcanza y sobra. Muy bueno. Allá muy bueno, en mi libretita, del Partido Peronista Femenino. A ver. Es handmade. Mirá vos. Y bueno, ahora habría que cerrar. Lo que me parece relevante del texto que leíste y de todo el resumen que venís hablando, es fundamental en esto que siempre se repite con las palabras de Guillermo, de mantener la llama del piloto encendido. Y la verdad que a nosotros ya como una generación, no te digo que nos estamos yendo, pero en la militancia sí se le da lugar a los chicos que vienen atrás, como tu caso, leer estos textos, leer las reflexiones, ver la fuerza que le ponen a los proyectos que encaran, es como que a uno le da tranquilidad, esa tranquilidad que nos dio Guillermo en su momento, cuando veíamos pura derrota por todos lados, una dirigencia política que abandonó a la militancia, que ante las derrotas le echaba la culpa a la militancia. Lo puedo hablar con conocimiento de causa. He militado muchas campañas de nuestro partido y al momento de la derrota no ver nunca más a esos compañeros porque no escuchan y no hablan, y tener la palabra de Guillermo como un faro, como esa llama prendida, es lo que a uno le da tranquilidad. Dejarlo, que los chicos como ustedes, inclusive más jóvenes, vean que esto es un proyecto colectivo, que no tiene nombre, no tiene apellido, que los únicos nombres y apellidos que rescatamos, más allá de otros gobiernos que hayan igualado con otro tipo de tiempo y obras, el de Perón y el de Eva, saber que se puede, que en este país se puede, que tenemos la materia suficiente para volver a repetir,
que no es ninguna hazaña, es tener una decisión política, tener buen corazón, ser solidario para el que tenés al lado. Y creo que todo eso es los chicos, yo lo que veo con un montón de pibes que están en este espacio, es lo que uno le da tranquilidad y lo que uno le da fuerza también para sostenerlos y apoyarlos y que se desarrollen. Y como dice Guillermo, que florezcan las flores, que son espacios donde acá se deja trabajar y creo que está por demás demostrado en todo sentido, tanto Guillermo, Susana, que es la referente, Susi, que es la referente de Evita Capitana, que es esta unidad básica. Creo que esa es la satisfacción que me da, por lo menos personalmente, lo que digo. Disculpa que me toqué el micrófono, pero digo, tener esa satisfacción de un pase de ¿La posta? De posta, no me salía, y que hay gente atrás, y que como se van yendo los más a los que nosotros veíamos, los que fueron ejemplos para nosotros, no tanto una historia, sino que los vimos caminar, los vemos todavía, cómo se manejan, cómo caminan, cómo se desarrollan, nos muestran a uno que las cosas se pueden hacer, que nos tenemos que animar, que no hay que tener miedo, que ni siquiera hay que tener miedo a la muerte, mucho menos a una condena judicial. Por eso también celebro en estos días que se está hablando de la condena para Guillermo, que no aflojemos, que no tengamos miedo. A Guillermo lo vemos totalmente entero en los lugares donde sale, explicando cómo es. Creo que se viene en una elección que pueden ser ejemplares, pero rescato más allá de la actualidad, el porvenir, el futuro, y la verdad que veo en toda la juventud que está metiendo ganas una esperanza que ojalá lo pueda volver a ver un gobierno bien peronista. Tengo mis recaudos porque ya nos han quemado bastante, pero no perdemos la fe porque vemos que hay muchos chicos que van a seguir empujando en este camino y teniendo en cuenta todos estos archivos que no solamente son lecturas, sino que se los incorpora a una manera de vivir, que eso es el peronismo, una manera de vivir, de sentir y de convivir con el prójimo en una sociedad totalmente peronista, como todos queremos. Así que fue un gusto haber compartido, Ceci, con vos este programa. Esperamos en algún momento se renueve la invitación, cuando ustedes quieran estoy a disposición, y la verdad que me voy muy contento con el espacio y le quiero agradecer también a los muchachos que nos invitaron, a Adrián y a Jonah. La verdad que es muy lindo espacio, espero que haya salido todo bien y les agradezco de nuevo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tus palabras también. Es la llama que mantenía, que prendió Perón, que prendió Eva, que ahora nos la tiene prendida Guillermo. Nosotros estamos con él, es mucho, muy importante. Él dice que pase lo que pase, él a donde vaya entra y sale cantando la marcha. Exactamente. Nosotros decimos con la doctrina en la mano y Evita en el corazón, junto a Guillermo Moreno, los soldados de Perón. Exacto. Así que estamos... Perón cumple y Evita dignifica. Tal cual.